Roma, Juegos Olímpicos de 1960. Durante la prueba de la maratón se va a producir un hecho sorprendente que pasaría a la historia. Un etíope ganaría la competición, siendo el primer africano en conseguir una medalla de oro. Corrió descalzo y batió la plusmarca mundial, convirtiéndose en leyenda. Su nombre era Abebe Bikala, conocido como el corredor descalzo. El origen de la maratón se remonta al año 490 a.C., en la antigua Grecia. El ejército persa se dirige hacia la ciudad-estado de Atenas. Desembarcan en la playa y en las llanuras de Maratón se produce lo que sería el inicio de las guerras médicas. El ejército ateniense, aún viéndose superado 3-1, consigue la gesta de derrotar a los persas, que huyen hacia sus embarcaciones en el mar. Aunque los atenienses habían conseguido su victoria, aún no había pasado el peligro, pues las tropas persas se dirigían por mar bordeando la costa hacia la ciudad-estado Atenas, desguarecida, ya que su ejército se encontraba en Maratón, y la ciudad en la que solo había niños, mujeres y ancianos, al ver al ejército persa acercarse, huiría, se rendiría o incluso se quitarían la vida, pensando que su ejército había perdido en la playa. Era de vital importancia avisarlos para que resistieran tras las murallas, mientras los soldados atenienses acudían en su ayuda. La épica tarea se encomendó a un hemeródromo llamado Filipides, el cual tendría que recorrer la distancia de 42 kilómetros que los separaba, llegando antes que el ejército persa. Filipides, agotado por la batalla, debía darse prisa, sin disminuir el paso, sin descansar, por la responsabilidad que le acontecía. Cuando llegó a la ciudad-estado, gritó «¡Ganamos! ¡Ganamos!», se desplomó por el esfuerzo y murió. Gracias al heroísmo de Filipides, los atenienses lograron repeler el ataque de los persas y salvar miles de vidas. En 1896 se llevó a cabo la primera prueba de maratón en unos Juegos Olímpicos, en el mismo lugar y por el mismo camino, para conmemorar la gesta del corredor que llevó las noticias de la victoria a Atenas. Desde entonces, la prueba de la maratón se convirtió en una de las más importantes en el atletismo y en los Juegos Olímpicos, evocadora del espíritu que la originó, en la cual se inspiró. La historia de Bikala bebe de esa misma fuente. Abebe Bikala nació en 1932 en un pequeño pueblo de Etiopía, hijo de un pastor. Pasó su infancia inmersa en la ocupación italiana de su país y no aprendió a leer hasta los 14 años. Como muchos jóvenes de su país, a los 20 años se alistó a la Guardia Nacional. Estando en la Guardia Nacional, un día vio una exhibición de los atletas de su país, que corrían con la palabra Etiopía escrita en sus camisetas. Desde ese momento supo que ese sería su destino. Con el tiempo pasó a ser integrante del equipo nacional de atletismo. Para entrenarse, perseguía pequeñas presas, y cuando se paraban, las cazaba, pues éstas no podían resistir sin descansar. Gracias a su pasión por el deporte empezó a ser algo conocido en su país, pues para los etíopes su equipo de atletismo es muy importante, siendo en aquella época el único escaparate para darse a conocer mundialmente. Pero cuando llegaron las Olimpiadas de Italia, Bikala ni siquiera fue seleccionado para representar a su país, pues aunque era bueno, no se le consideraba de los mejores. Fue por avatares del destino que quiso que uno de los atletas seleccionados se lesionó, y Abebe fue convocado para sustituirle. Todo de una forma tan súbita que el avión que les llevaría a Roma tuvo que esperarle. El día de la carrera le dieron unas zapatillas Adidas con las que debería disputar la prueba. Se las puso pero no estaba cómodo, así que decidió correr por las calles de la ciudad como siempre lo había hecho en su país, descalzo. El sol estaba cayendo, el día era caluroso. Cientos de atletas de todo el mundo esperaban en la línea de salida que diera comienzo a la prueba. Empezaron a marchar a los pies del Arco del Triunfo. Para Bikala, el poder participar en un evento de este tipo ya era una victoria personal. El grupo de participantes se fue disolviendo poco a poco. Los favoritos empezaron a distanciarse del pelotón, entre ellos el marroquí Abdesselam, del cual todos esperaban la victoria. Bikala contaba con 28 años, para una prueba en la que como mucho se podía competir hasta los 30,
Además, era su primera carrera oficial y la primera vez que competía con profesionales de este nivel. La luz del día desaparecía, la noche caía. De repente, Bicala cambia el ritmo y empieza a destacar. La gente clamaba y se preguntaba quién era aquel africano que corría descalzo, mientras su esbelto cuerpo se abría paso por la ciudad eterna. El etíope impone su ritmo implacable. Apenas los mejores pueden seguirle. Muchos competidores abandonan o caen al suelo presas del agotamiento y el calor. Tras 20 kilómetros excepcionales, solo Bicala y Abdeselam continuaban con posibilidades del oro, habiendo dejado atrás a sus perseguidores, avanzando juntos ante una Roma iluminada, contemplados por siglos y siglos de historia. Las fuerzas menguaban, la carrera enfilaba su recta final. Los dos maratonianos corrían juntos en un impresionante duelo ante el público que los seguía emocionado, en un precioso escenario para una batalla como la que estaban viviendo. Solo quedaban 500 metros para la meta. Para Bicala, ganar no solo era un sueño hecho realidad. Al final de la meta se encontraba el Arco de Constantino, de donde Mussolini había partido años atrás con su ejército para conquistar Etiopía. Y no solo por su país. Tenía la oportunidad de mostrar al mundo la fuerza y carácter de un continente entero, que él en aquel momento representaba. Abebe aceleró el paso implacable, distanciándose de su competidor, y con el mismo espíritu que Filipides al llegar a Atenas, cruzó la meta, ganando y convirtiéndose en el primer medallista olímpico de su país y de África, con un tiempo de 2 horas 15 minutos y 16 segundos. Había batido además el récord del mundo. Al acabar la maratón se le preguntó por qué había participado descalzo, a lo que él respondió que quería que el mundo supiera que su país, Etiopía, había ganado siempre con determinación y heroísmo. En 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvería a participar, esta vez con zapatillas, pero repitiendo victoria, ganando el oro en la maratón y volviendo a establecer un nuevo récord mundial. Bicala ya era un símbolo para su país y una leyenda para el pueblo africano. En 1968, con 36 años, participaría por última vez en unos Juegos Olímpicos, esta vez en los Juegos Olímpicos de México. Corriendo lesionado, tuvo que abandonar la prueba. Al año siguiente, tras sufrir un accidente de coche, quedó parapléjico y acabó muriendo tiempo después por problemas derivados del mismo. Tras sufrir el accidente, resignado, Bicala aceptó su desgracia y dijo: «Los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganase los Juegos Olímpicos y fue la voluntad de Dios que tuviera mi accidente. Acepto esas victorias y acepto esta tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida y vivir feliz». Abebe Bicala dejó su huella en la historia. Siempre será recordado por aquella noche en la que ganó el oro en Roma. Aquel pastor de ovejas que postró ante sus pies descalzos a la Italia colonial, a los necios que nunca creyeron que un hombre negro pudiera realizar tal proeza. Bicala se convirtió en un símbolo y una leyenda, que mostró al mundo cómo era África, pobre pero orgullosa, y que enseñó a su pueblo que si él pudo hacerlo, todos podrían hacerlo. Bicala, el corredor descalzo, sigue corriendo en las mentes de todos los africanos.